Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Marvel. El último mutante Authorian Xeno XD Jimmy despierta y descubre que se ha convertido en X-24, el clon de Wolverine, con las garras clavadas en el pecho de Logan mientras una bala entra silbando. Levanta la mano por instinto, el dolor estalla, pierde la mitad de la mano, parte del cráneo está desgarrado, sanando lentamente, y lo único que puede pensar es, ¿qué demonios acaba de pasar? El universo principal es Marvel. Un Marvel sin mutantes. Y Jimmy es un gran problema. Descargo de responsabilidad del autor. Todas las propiedades de los personajes pertenecen a sus respectivos creadores. No soy dueño de ningún personaje aparte de mis personajes originales. Aviso de crédito de la imagen utilizada como portada no me pertenece. Si eres el propietario original y deseas que se elimine, por favor, házmelo saber. 148. Es necesario hacer una demostración de fuerza. Winterfell libraba su propia batalla. 700 hombres de la casa Manderly se enfrentaron a 500 infantes montados de Frey y 200 soldados de Dreadfort. La casa Manderly nunca tuvo la verdadera intención de someterse. Su rendición se debió a una sola razón. El hijo mayor de Lord Wyman, Willis, había sido hecho prisionero. Willis se encontraba retenido en Invernalia, y Lord Wyman había enviado órdenes en secreto a su comandante de caballería. Si se presenta la oportunidad, rescata a Willis y huye. Y si ese bastardo demostraba ser lo suficientemente capaz, entonces Puerto Blanco y Foso Cailin bloquearían cualquier fuerza que viniera desde los gemelos. Las tropas de Manderly y los jinetes de los gemelos habían llegado a Invernalia casi al mismo tiempo. Puede que los Bolton trataran con frialdad a los Manderly, pero jamás se atreverían a menospreciar a los Frey. Al menos, no mientras Ramsay aún no hubiera ejecutado a Walda Frey. Mientras ella vivió, los gemelos siguieron siendo el aliado más fuerte de la casa Bolton. Así pues, los soldados de Manderly también fueron recibidos con los brazos abiertos. Pero esa misma noche, un grupo de hombres de Manderly se infiltró en las mazmorras y liberó a Willis. Lamentablemente, en medio del rescate, una jaula de hierro que se encontraba encima de las perreras se soltó. Dentro había una mujer corpulenta y un niño pequeño. Los perros los despedazaron. Más tarde, supieron que los fallecidos eran Walda Frey y su pobre hijito. Willis no era un hombre propenso a dejar las cosas a medias. Rápidamente comprendió que si los defensores de Invernalia seguían con vida, escapar sería imposible. Serían perseguidos antes de llegar muy lejos. Así que tomó su decisión. Primero las dagas. Degollad a cada una de esas alimañas de los gemelos. Luego, acabad con los hombres desollados que quedan en el castillo. Tras tomar una espada larga de manos de uno de sus hombres, Willis dio la orden personalmente. Y así comenzó la batalla. En el momento en que los hombres de Willis irrumpieron en el salón de banquetes con ballestas cargadas, los soldados Frey y los 200 hombres Bolton que habían quedado atrás ya habían perdido cualquier posibilidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Al igual que los señores del norte, que una vez fueron masacrados en un salón por flechas y traición, los Frey y los Bolton ahora morían de la misma manera. Causa y efecto. Deudas saldadas con sangre. En poco tiempo, escuadrones de soldados de Manderly portando el estandarte de la sirena se extendieron por Invernalia, dando caza a todos los Bolton que quedaban. En cuanto a los perros, Willis los hizo quemar vivos a todos. Al final de la noche, la guarnición de Bolton había sido prácticamente aniquilada. Por supuesto, era posible que uno o dos supervivientes hubieran escapado. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Solo aquellos rezagados se lanzaron de cabeza contra el ejército de Jon que avanzaba. No fue enteramente culpa suya.
Tras observar cómo los salvajes acorazados se habían vuelto más letales y con muchas más probabilidades de sobrevivir, el ejército improvisado de Jon había comenzado a imitarlos. Les quitaban la armadura a los hombres caídos de Ramsay, la moldeaban a martillazos como podían y, cuando eso fallaba, hacían que los gigantes doblaran el metal hasta convertirlo en algo que pudieran usar. Les quedara bien o no, se lo pusieron igual. El resultado fue que el ejército maltrecho de Jon ahora parecía casi indistinguible del ejército derrotado de Ramsay. Así que cuando los supervivientes vinieron en busca de su comandante, fueron llevados directamente ante Jon. ¿Qué? Dijo Jon, atónito. ¿Me estás diciendo que Willis atacó Invernalia? ¿Y que el castillo ya está bajo su control? Sí. Probablemente sea cierto, dijo Robb. Mi padre siempre decía que se podía confiar en la casa Manderly. Cuando sus antepasados llegaron aquí como exiliados, fueron los Stark quienes les dieron cobijo. Nunca lo han olvidado. Miró hacia adelante, hacia la carretera. En cualquier caso, lo sabremos mañana. Para entonces habremos llegado a Invernalia. E incluso si tenemos que asaltarla, el castillo no resistirá al ejército que tenemos ahora. Desde que asumió el mando en la guerra, Robb nunca había librado una campaña como esta. Era la primera vez que marchaba con tal fuerza arrolladora, aplastando todo a su paso. 200 gigantes. Jimmy, imparable como una fuerza de la naturaleza. Caballería de alces. Infantería de los pueblos libres. ¿Y los arqueros? Cada guerrero de los pueblos libres nacía con un arco en la mano. El tiro con arco era para ellos tan natural como respirar. Sonó el cuerno de guerra. 200 gigantes con armadura completa se mantenían hombro con hombro en primera línea, escudos de torre en mano. Detrás de ellos se extendía el ejército de los pueblos libres en formación de batalla completa. Jimmy, Robb, Jon y Tormund estaban al frente del ejército. Robb espoleó a su caballo unos pasos hacia adelante y gritó hacia las murallas. ¿Es Willis el que está ahí arriba? ¿El rey en el norte? ¿No te masacraron en los gemelos? Como puedes ver, me sacaron con vida, respondió Robb. Willis, ¿la casa Manderly aún recuerda su juramento? Por supuesto. La casa Manderly solo reconoce el dominio de los Stark, y solo el de la casa Stark. Después de eso, las cosas se volvieron muy sencillas. Los ejércitos se unieron como uno solo, y esta vez Horus ocupó el centro del escenario. Transformándose en su gigantesca águila escamosa, sobrevoló las almenas escupiendo fuego, calcinando a los últimos defensores de las murallas. Entonces los gigantes cargaron, pisoteando la piedra ardiente y derribando las puertas. El fuerte terror cayó. Los soldados que estaban dentro se rindieron casi de inmediato. A decir verdad, incluso los hombres a los que Horus quemó vivos habían querido rendirse. En el momento en que vieron a esos 200 gigantes, ya habían perdido las ganas de luchar. Horus simplemente se había movido demasiado rápido y nunca les había dado la oportunidad. Esa había sido la intención de Jimmy desde el principio. En su opinión, la casa Stark había perdido demasiados vasallos en los gemelos. Aunque la culpa no recayera directamente sobre ellos, lo cierto era que la sangre Stark había sobrevivido mientras que muchos hombres leales habían muerto. La gente no se resentía tanto por la escasez como por el desequilibrio. Si todos morían juntos, eso era odio compartido y propósito compartido. Pero si uno vivía mientras sus hijos y hermanos no, el resentimiento era inevitable. Si a eso se le suma el hecho de que Roose Bolton había ostentado el título de Guardián del Norte durante un tiempo, era obvio que la casa Stark necesitaba restablecer su autoridad y recordarle al norte quién lo gobernaba. Así que el fuerte terror tenía que caer. Y tenía que caer fuerte y rápido. Por eso Jimmy había organizado la campaña de esta manera. La magnitud de todo aquello dejó atónitos y profundamente inquietos a los abanderados que observaban. Yarick parecía a punto de orinarse encima. Incluso Molsonber había dejado de gritar que jamás viviría bajo el mismo cielo que los pueblos libres. Para entonces, ya comprendía perfectamente que la caballería de alces y la infantería con lanzas de Jimmy eran todas del pueblo libre. No se parecían en nada a los salvajes que recordaba, pero eso no cambiaba nada. Jimmy había abatido a Oterumber de un solo golpe. Y ante semejante fuerza absoluta, Mors perdió los nervios. Incluso se aseguraba de no cruzar la mirada con Jimmy cada vez que pasaba por allí. El fuerte terror había sido tomado, pero eso planteaba una nueva pregunta. ¿Quién lo gobernaría? Robb había planeado originalmente concedérselo a Jimmy, pero Jimmy solo quería el bosque de los lobos. Era la única tierra verdaderamente adecuada para el pueblo libre. Ya lo tenía todo planeado.
Si los árboles de allí se reemplazaban gradualmente por robles, nogales y árboles frutales, la tierra por sí sola bastaría para que el pueblo libre creciera y prosperara. Tormund ya poseía el don y el nuevo don, tierras más que suficientes para que su pueblo prosperara. Con los pueblos libres en el bosque de los lobos a su lado, ambos grupos podrían apoyarse mutuamente cuando fuera necesario. Así que, al final, Robb no tuvo otra opción. Concedió el fuerte terror a los hermanos negros. Para entonces, comprendía que, una vez terminada la guerra, los hombres de la Guardia de la Noche quedarían liberados de sus votos y serían recompensados según sus servicios. Y, para ser justos, realmente habían dado cobijo a la sangre Stark en el momento más oscuro de la casa Stark. Así que el fuerte terror pasaría a ser suyo. Por supuesto, si querían esas recompensas, primero tendrían que sobrevivir a la guerra contra los caminantes blancos. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados sobre Patreon. Patreon/Yamseno, simplemente elimine el guión, para acceder normalmente. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 149. 149. Lobos, dragones y leones en Invernalia, Ned y Catelyn ocuparon los asientos de honor, mientras que el gran salón se llenaba de vasallos del norte. Lord Wyman Manderly había llegado a Winterfell en persona. Para un hombre tan corpulento que apenas podía montar a caballo, el simple hecho de haber viajado decía mucho de su sinceridad. Wyman, me alegra mucho verte. Ja. Ned, nunca supe que eras un lobo de dos cabezas. Los dos se abrazaron y luego entraron al salón uno al lado del otro. Robb, Sansa, Rickon, Jon. Si Bran y Arya también regresaran, la casa Stark finalmente volvería a estar completa. Después de todo lo que habían sobrevivido, los lazos entre ellos no habían hecho más que fortalecerse. Y cuando Catelyn supo que Jon era hijo de Lyanna y Rhaegar, su sentimiento de culpa hacia él se intensificó aún más. Se desvivía tanto por él que Jon apenas sabía cómo reaccionar. La princesa Shireen estaba molestando a Henry, intentando que la ayudara. Quería volar sobre Horus aunque solo fuera una vez, porque Henry le había dicho que ya había montado sobre el lomo de la gran ave. Tormund estaba absorto en sus pensamientos, recordando a la mujer que aún lo atormentaba, mientras Tyrion seguía murmurando junto a Jaime. Jaime, ¿sabes cómo me siento ahora mismo? No. Como un león rodeado de lobos. Peor aún, un león muy pequeño. Fíjense en cómo me miran todos. La mitad parece dispuesta a devorarme vivo. Relájate. Nadie te va a molestar mientras estés conmigo. Sí, eso es bastante reconfortante. Pero me preocupa más que el gigante que está a tu lado vaya a coger el plato equivocado, me agarre por error y decida que soy la guarnición. Basta ya. ¿Te interesa servir como mano del rey de los pueblos libres? O mejor aún, mano del rey del norte. Tyrion levantó la vista bruscamente. ¿Estás bromeando? ¿Los Stark van a nombrar a un Lannister su mano? Hablo en serio. Tienes la capacidad para ello. Tu talento vale mucho más que esto. Podrías servir como mano del gobernante de los 7 reinos, no solo del norte. Si estás de acuerdo, hablaré personalmente con el viejo lobo. Puedo lograrlo. Jaime lo miró fijamente. Tyrion vaciló. Déjame pensarlo. Jaime se inclinó ligeramente. Entonces déjame endulzar la oferta. Si te conviertes en mano en el norte, haré todo lo posible para persuadir a los lobos de que abandonen su odio. Mientras las tierras de los ríos vuelvan a la casa Tully, la casa Stark no declarará la guerra a vuestra familia. Tyrion lo observó durante un largo rato. Muy bien. Si logras convencer a los señores del norte, no me opondré. Señores, dijo Ned a mitad del banquete, levantándose con una copa en la mano. Hay 2 asuntos que deseo anunciar hoy. La sala quedó en silencio al instante y todas las miradas se volvieron hacia él. El sufrimiento que ha padecido el norte comenzó con mi encarcelamiento en Desembarco del Rey. Por ello, siento una profunda vergüenza. Hizo una pausa antes de continuar. Lo primero es lo siguiente. A partir de hoy, el norte quedará en manos de mi hijo mayor, Robb Stark. Él continuará con la voluntad de la casa Stark. Ned alzó la voz para que todo el salón pudiera oírlo. Juro que siempre habrá un lugar para ti junto al hogar de los Stark. Beberás en nuestra mesa. Comerás en nuestra mesa. Juro, en nombre de los dioses antiguos y nuevos, y en nombre de la casa Stark, que tu servicio jamás será recompensado con deshonor. El rey en el norte. Stark. 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 Robb tomó hielo, la gran espada de la casa Stark, de las manos de su padre y la alzó en alto.
Ned dejó que los vítores continuaran por un momento antes de volver a hablar. El segundo asunto concierne a mi hijo bastardo, Jon Snow. Enseguida, Jon levantó la vista hacia él, con el pulso acelerado. Una vez te dije que si nos volvíamos a encontrar, te diría quién era tu madre. La voz de Ned resonó por todo el pasillo. Hoy, Jon recuperará el nombre que le pertenecía por nacimiento. A partir de hoy, llevará su verdadero nombre. Jon Targaryen. Una oleada de conmoción recorrió la habitación. ¿Qué? ¿No debería ser Jon Stark? ¿Cómo es posible? El propio Jon se quedó paralizado. ¿Qué estaba pasando? Ned apoyó una mano en su hombro. Es hijo de mi hermana Lyanna y Rhaegar Targaryen. Yo misma lo traje de la Torre de la Alegría. Entonces Ned le dedicó una sonrisa débil y cansada. Jon, de ahora en adelante, puedes llamarme tío. Jon seguía con una expresión de total asombro. Jimmy se rió. Se ha quedado en blanco. Un dragón criado entre lobos. Un pequeño Targaryen solitario al fin. Tyrion esbozó una leve sonrisa. No estoy tan solo, creo. Por supuesto que no, dijo Jimmy, pensando en Daenerys. Todavía quedan Targaryen. Tyrion, sin embargo, estaba pensando en Jimmy. Si el norte podía aceptar a un Targaryen, entonces tal vez también podría aceptar a un Lannister sirviendo como rey en la mano del norte. La casa Umber ya se sentía bastante incómoda, con los salvajes asentados en el bosque de los lobos por un lado y los salvajes más allá del muro por el otro. Tyrion no quería que la fricción entre los Umber y los salvajes arrastrara a Jimmy al centro del conflicto. No se trataba de sentimientos heridos. Fue cuestión de que Jimmy perdiera los estribos y destrozara Lasteard por completo. Jimmy nunca había sido un hombre fácil de convencer. Así pues, la casa Umber fue reasignada al foso Keilin, donde custodiarían el paso. Con la casa Manderly vigilándolos, se comportaron bastante bien. Lo que el norte necesitaba ahora más que nada era tiempo para recuperarse. Eso era cierto tanto si se estaban preparando para los caminantes blancos como para las guerras que aún estaban por venir. Necesitaban paz, suministros y un respiro. Así pues, siguiendo el consejo de Tyrion, el norte bloqueó la mayor cantidad de noticias posible e hizo todo lo que estuvo a su alcance para ganar tiempo. En ese momento, Jimmy abrió su panel de estado. Luodagen / Jimmy Alstead nivel del personaje. 20, 0,08%, edad. 3 gen décimo. 2 habilidades. Super regeneración, sentidos del lobo, olfato mejorado, dominio del combate sin armas, dominio de armas de garra y filo. Habilidad secundaria. Absorción, dañada, equipo. Aleación de adamantium con memoria templados por el fuego de dragón y refinados por el rayo, los ataques ahora poseen el efecto abrasador del veneno de dragón. Los ataques sostenidos también generan un efecto de parálisis por rayo con el tiempo. Habilidad temporal. Ojo de la perspicacia. Puede identificar enviados divinos y sacerdotes. Mano del matadioses. Habilidad asociada al título. Bajo ciertas condiciones, puede matar dioses en forma espiritual. Limitada al mundo de Poniente. Constitución de fuego incompleta. Aunque dañada, aún otorga inmunidad al fuego común. Incluso el magma a 1400 grados ya no puede causar mucho daño. Un baño en roca fundida ya no es imposible. Por supuesto, el vello corporal sigue sin tener resistencia al fuego. Gema amarilla. No equipada. Nivel 12. Efecto del arma. 1 a 22 puntos de daño por rayo. Efecto de escudo. 22% de resistencia a los rayos. Fuerza. 72 coordinación. 73 espíritu. 75 puntos disponibles. 0 puntos de habilidad. 3 se obtiene un punto de habilidad cada 10 niveles. Puede usarse para desarrollar genes X o despertar genes X latentes. La tarea de Jimmy era matar al Rey de la Noche. Como dijo el Señor de la Luz, el Rey de la Noche era el cascarón vacío del Gran Otro. Tarde o temprano, Jimmy estaba destinado a enfrentarse tanto al Gran Otro como al Cuervo de 3 ojos. Pero la idea de que el Señor de la Luz estaba ayudando por bondad, Jimmy no se lo creyó ni por un segundo. Si alguno de esos dioses hubiera tenido buenas intenciones, jamás habría recibido esa advertencia que le decía que tuviera cuidado con los dioses. Los puntos que había ahorrado, aquellos que le permitían mejorar su gen décimo en cualquier momento, estaban reservados para ellos. No podía permitirse el lujo de hacerles saber cuáles eran sus verdaderos límites. Durante este tiempo, Jimmy también hizo todo lo posible por evitar a los seguidores del Señor de la Luz. Melisandre nunca había sido muy querida, y esta vez no había resucitado a Jon. Así que la arrojaron directamente a las mazmorras bajo Invernalia.
No fue maltratada, pero la libertad era impensable. Y eso solo se debía a que aún podría resultar útil en la próxima guerra contra los caminantes blancos. De lo contrario, a nadie le habría parecido extraño que simplemente le hubieran cortado la cabeza. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados sobre Patreon. Patreon/Yamseno, simplemente elimine el guión, para acceder normalmente. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 150. 150. El norte se reconstruye. La cosecha del norte había comenzado. Y hay que reconocer que, en lo que respecta a ejercer como mano del rey, Tyrion era el mejor que Ned había visto jamás. El grano estaba llegando. Los pueblos libres se habían organizado en unidades militares adecuadas. El muro estaba ahora custodiado conjuntamente por los salvajes, los forajidos y lo que quedaba de la guardia de la noche. Las armas de Vidriagón se estaban almacenando en lo alto del muro, junto con enormes reservas de fuego valirio. Por el momento, al menos, el norte puede considerarse verdaderamente pacífico y próspero. Gracias al estricto control de la información, el viejo Walder Frey estaba demasiado ocupado apoderándose de tierras en las tierras de los ríos como para prestar atención a lo que sucedía en el norte. Tyrion incluso había logrado, mediante hábiles maniobras, recuperar a Greathjon Umber. Tras el regreso de Greathjon, al ver a Robb y a Ned con vida, cualquier atisbo de resistencia desapareció por completo. Lasteart había sido cedida, pero en comparación con Lasteart, Moat Cailin era claramente mucho más adecuada para que la gente viviera allí. Eso, por supuesto, suponiendo que no hubiera guerra. Pero la casa Umber nunca había temido la guerra. Para ellos, encajaba a la perfección. Y con ello, el norte se había vuelto finalmente sólido como el hierro. Todos los días, Jaime viajaba de un lado a otro entre la isla de Valyria y Winterfell. Se transportaban grandes bloques de vidriagón, que luego los herreros transformaban en armas, puntas de flecha y cualquier otra cosa que se necesitara. El objetivo era simple. Todo hombre y toda mujer tendría uno. En cuanto a las espadas de acero valirio, todas las hojas utilizables habían sido sacadas y distribuidas. Casi todos los personajes importantes habían recibido una. Jaime incluso le había pedido a Henry que forjara una lanza de doble filo, una espada delgada como la aguja de Arya y una daga, y luego las hizo guardar todas para su custodia. En ese momento, Jaime se encontraba en el patio de entrenamiento de Winterfell, utilizando dos espadas de práctica para entrenar a los demás. Edison, Jon, Robb, Greathjon, Henry, Tormund, que no paraba de gritar y de vez en cuando salía volando de una patada, y Daisy, que intentaba colarse para lanzar ataques sorpresa siempre que veía una oportunidad. Las dos espadas de entrenamiento de Jaime giraban en sus manos, dibujando arcos de madera brillante mientras señalaba cada una de sus imperfecciones una por una. Robb, demasiado ostentoso, demasiados movimientos innecesarios. Jon, tu postura es inestable. Te estás conteniendo demasiado. Greathjon, tú tienes el problema contrario. Te comprometes demasiado, lo que hace imposible cambiar de técnica. Henry, dudas demasiado. Las oportunidades se esfuman en un abrir y cerrar de ojos. Daisy, ataca. Si nunca avanzas, ¿dónde está la presión? Y este es un idiota. Ya estás bloqueando la línea de ataque del enemigo. Honestamente, creo que todos deberían empezar por noquear a Tormund. Mientras hablaba, Jaime volvió a patear a Tormund, lanzándolo por los aires. Bajo el alero, Ned observaba cómo Jaime mantenía a raya a los demás con tan solo dos espadas de madera, con una expresión de tranquila diversión en los ojos. Jaime es increíble, dijo Rickon, mirando hacia el patio. Ned, dijo Tyrion, sosteniendo un nabo encurtido en una mano y una copa de vino en la otra, ¿en qué lugar clasificarías la habilidad con la espada de Jaime entre las mejores que has conocido? El nabo era de la cosecha del norte de este año. Jaime les había enseñado a encurtirlo para obtener una conserva salada y ácida que combinaba de maravilla con la bebida. El mejor, dijo Ned sin dudarlo. Ni siquiera Arthur Dayne, la espada del amanecer, lo habría vencido. ¿Arthur Dayne? Tyrion arqueó una ceja. ¿Pero no fuiste tú quien lo derrotó? ¿Derrotado? Ned soltó una risa seca. No es algo de lo que enorgullecerse. Al poco tiempo, Jaime ya no aguantó más. Con una espada hacia atrás y la otra hacia adelante, golpeó a Greathjon hasta dejarlo en el suelo, y luego mandó a Tormund volando con una patada. Atrapó la espada de Jon, le dio un codazo y lo dejó fuera de combate. Luego, usó a Jon como escudo y lo lanzó directamente contra Robb.
Rob apenas había empezado a sujetarlo cuando un puño del tamaño de un saco de arena se estrelló directamente contra su cara. Jimmy terminó pasando ligeramente una cuchilla de práctica por la garganta de Daisy. El partido había terminado. Dioses, murmuró Rob desde el suelo, frotándose la cara. Jimmy, ni siquiera eres humano. Empiezo a pensar que eres un dragón disfrazado de hombre. Nunca debí haberme unido a esta locura, gruñó Tormund. Mag ni siquiera pega tan fuerte como él, decía algo parecido cada vez. Y sin embargo, cada vez volvía por más. Incluso un solo golpe a Jimmy lo habría llenado de orgullo durante semanas. Por desgracia para él, después de todo este tiempo, todavía no lo había conseguido. Muy bien, niños, dijo Ned, dando golpecitos en la barandilla. Es hora de comer. Ya voy. Gritó Tormund, arrojando su hacha a un lado y saliendo disparado primero. Ed dejó su espada de práctica y negó con la cabeza. Tormund, no tienes vergüenza alguna. ¿Desde cuándo eres un niño? Por supuesto que sí. Solo tengo 17 años. Apenas soy mayor que tú, argumentó Tormund con total seguridad. Si me dijeras que tienes 37 años, seguiría pensando que es poco, replicó Ed. Ed y Tormund servían ahora bajo las órdenes de Jon, y como uno era un negro y el otro un salvaje, los dos nunca se habían llevado del todo bien. Sin embargo, tras un año de roces constantes, la tensión se había atenuado. Aún buscaban cualquier oportunidad para insultarse, pero la antigua hostilidad se había transformado en algo más áspero y, extrañamente, más familiar. En cuanto a Sigurd, Mag y los demás, rara vez se preocupaban por ese tipo de cosas. Preferían cuidar el bosque de los lobos, plantar más árboles frutales y criar más ciervos. Sigurd y Mag defendían el muro alrededor de la Torre de las Sombras junto con hombres de Devout Mote y la Isla del Oso. El ejército de los pueblos libres de Jimmy parecía existir a medias al margen del resto del norte, oculto en el bosque de los lobos como una fuerza independiente. De repente, entró corriendo un mensajero. Mi señor Rob, Theon Greyjoy y Asa Greyjoy han desembarcado en Punta Dragón Marino. Barcos de las Islas del Hierro los perseguían, pero los gigantes los ahuyentaron con piedras. Los salvajes no sabían qué hacer con ellos, así que los han enviado aquí, a Invernalia. Tráelos a la sala de audiencias. Iré a verlos. Rob se volvió hacia Jimmy. ¿Vienes? Jimmy seguía forcejeando con un trozo de carne de venado y le hizo un gesto para que se alejara, dejando claro que no tenía ningún interés en lidiar con ese grupo de problemáticos empapados en sal. Un rato después, Rob regresó con el ceño fruncido. Jimmy, creo que necesitaremos que Horus haga otro viaje. Jimmy levantó la vista. Las Islas del Hierro están ahora bajo el control de Victarion. No es amigo de la casa Stark. Quiero que Theon o Asa vuelvan a tomar el control allí. Jimmy lo observó por un momento. ¿Ya te decidiste? Como mínimo, cualquiera de ellos sería mejor que Victarion. Eso es cierto, asintió Jimmy. Horus, emprende un viaje. Quema sus naves. Con un movimiento de sus alas, Horus se elevó en espiral hacia el cielo y desapareció. Un cuervo del Castillo Negro. Jon desenrolló el mensaje. Bran ha llegado al Castillo Negro. Era imposible no notar la emoción en su voz. Eso es maravilloso. Todos los demás compartieron el alivio. Jimmy, sin embargo, se sumió en profundos pensamientos. Era hora de hablar con Melisandre. El vidente verde ha regresado, dijo Jimmy, bajando la antorcha. Todo ha aparecido ya entre las llamas, respondió Melisandre. ¿Cuál es tu plan? Preguntó Jimmy. El vidente verde montará una actuación. Cuando eso ocurra, convertiremos la actuación en realidad y lo mataremos de verdad. Bien. ¿Necesitas algo de mí? Déjame ir. No puedo estar cerca de él, o sospechará. Está bien. Jimmy abrió la puerta de la celda y dejó que Melisandre saliera en libertad. Siempre había odiado ese tipo de cosas. Todos esos dioses y sus sirvientes hablando en acertijos, actuando como si ya tuvieran todo bajo control. Al ver a Melisandre desaparecer en la oscuridad, Jimmy exhaló un largo suspiro. Por fin, casi había terminado. Las recompensas esta vez habían sido bastante generosas, pero la excesiva duración de todo el asunto había empezado a agotar incluso a él. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados sobre Patreon. Patreon/Yamseno, simplemente elimine el guión, para acceder normalmente. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 151. 151. Los lobos se reúnen. Nadie podía igualar la velocidad de Horus.
Lanzando fuego desde el cielo, hizo que la flota de Vitarion se dispersara presa del pánico. Sin los siervos del dios ahogado que los protegieran de sus llamas, los hombres del hierro no tenían forma de defenderse. Con Horus sobrevolando el cielo, podía quemarlos como le placiera. Horus. Horus. De repente, oyó que alguien le llamaba. Al bajar la mirada, vio a Brienne. La habían enviado a Aguas Dulces. Podrick estaba con ella, junto con otro hombre. Los tres iban apretujados en una pequeña barca que parecía a punto de zozobrar en cualquier momento mientras las olas la azotaban. Al ver el estado del mar, Horus no tuvo más remedio que rescatarlos primero. Para cuando logró ponerlos a salvo, la flota de Vitarion ya había desaparecido hacía tiempo. Así que, al final, Horus simplemente los llevó a los tres de vuelta al norte. Muévanse todos. Empiecen a construir barcos. Todas las mujeres de estas islas deben empezar a coser velas. Me llevo todo lo que vale la pena llevarse de las Islas del Hierro y me marcho. Victarion gritó la orden a todo pulmón. Era imposible derrotar a esa águila gigante que escupía fuego. Quizás, solo quizás, los tres dragones del otro lado del mar angosto podrían derribarlo. Victarion ya había decidido cuál sería su próximo destino. Al mismo tiempo, los Twins se habían convertido en un matadero. Los cuerpos de los Frey yacían por todas partes. La figura sentada a la mesa alta extendió la mano y se quitó la máscara del rostro. Debajo estaba Arya. Si alguien pregunta qué pasó aquí, dijo con frialdad, dígales que el norte recuerda que se acerca el invierno. Por fin, Arya había subido al escenario. Y la casa Frey quedó prácticamente aniquilada. Arya tenía la intención de cabalgar hacia el sur, hasta Desembarco del Rey, y matar a Cersei. Sola a caballo, envuelta en una capa negra, parecía completamente solitaria. Entonces oyó cantar a los árboles cercanos. Un grupo de jóvenes con capas rojas estaban sentados juntos, cantando suavemente alrededor de una hoguera. Niña, ¿tienes hambre? Tenemos estofado de conejo para compartir. Uno de ellos la vio y la saludó afectuosamente. Supongo que ustedes no tienen mucha comida, respondió Arya. Mi madre siempre decía que si tratas con amabilidad a los desconocidos, la amabilidad te será devuelta. Así que dinos, chica, ¿a dónde vas? Desembarco del Rey, dijo Arya. No puede ser tan malo, ¿verdad? Uno de los hombres rió con amargura. Si te gusta el olor a podredumbre y sangre, entonces no, supongo que no es tan malo. Desembarco del Rey es un infierno ahora. Si un diente valiera una moneda de cobre, la gente allí se mataría entre sí por un puñado de ellos. La miró con más detenimiento. Pero me intriga, ¿por qué una chica viajaría sola a Desembarco del Rey? Arya respondió sin dudarlo. Matar a la reina. El grupo la miró fijamente. Luego soltó una carcajada. Mucha gente quería que Cersei muriera. Pero una chica como esta, sola en la carretera. ¿Quién lo creería? Arya pasó la noche en su campamento. Allí aprendió que no a todo el mundo le importaba la guerra. Algunas personas solo querían sobrevivir a ella. Al día siguiente, continuó su viaje hacia el sur y llegó a la posada del cruce de caminos. Un lugar familiar. Arya miraba fijamente a lo lejos, perdida en viejos recuerdos. Había aniquilado a la casa Frey, pero eso no le había brindado ninguna satisfacción real. Entonces se oyó una voz familiar. «Arry. ¿Pastel caliente?» Contra todo pronóstico, se había topado con alguien que conocía. «¿Vas a Desembarco del Rey?» preguntó Pastel Caliente, mirándola fijamente. «Creía que te dirigirías a Invernalia». «¿Por qué iba a ir yo a Invernalia?» respondió Arya. «Rose Bolton la controla». Arya lo dijo a la ligera, como si no significara nada. «¿Quién te dijo eso?» «Escucha», Hotpie miró a su alrededor y luego bajó la voz, con un tono cauteloso y conspirador. «Hace un tiempo, aquella gran caballera pasó por aquí. No hablaba en voz alta, pero alcancé a oír lo suficiente. Los Bolton han muerto. Invernalia pertenece de nuevo a la casa Stark. Y la oí mencionar a Lord Eddard y al joven lobo, Robb. Estás mintiendo». «¿Por qué mentiría?» preguntó Hotpie con el ceño fruncido. «Hace mucho que no llegan noticias del norte, y todo el mundo dice que eso no es normal. La única familia que podría controlar todo el norte de esa manera es la casa Stark. Eso es lo que dice la gente». El corazón de Arya latió con fuerza en su pecho. Ve hacia el norte. Ella tenía que ir al norte. Tenía que ver con sus propios ojos lo que había sucedido. «Gracias por el pastel». Buscó en su monedero. «Los amigos no pagan». «¿Qué quieres decir con que Robb Stark gobierna el norte ahora?» «Él murió».
Como puedes ver, no lo hizo, dijo Jaime, dejando el mensaje del cuervo sobre la mesa. No solo Robb. Ned Stark, Catelyn Stark. Ninguno de ellos está muerto. Victarion Greyjoy había enviado el mensaje justo antes de huir. Esperaba que la noticia le diera tiempo. Había funcionado. Todas las miradas del reino se dirigieron hacia el norte. Incluso Daenerys, que se estaba preparando para navegar a través del mar angosto, centró su atención allí. Un destello violeta apareció en los ojos de Jaime, y la condición de Bran se hizo evidente al instante. Vidente verde. Pero entonces, ¿qué era ese Bran dormido detrás de él? El estado de Bran era inusual. Quizás, tras descubrir los cambios en Invernalia, el vidente verde optó por no arrojar el alma de Bran al río de la historia para que fuera pulverizada, sino que la sumió en un sueño profundo y la apartó. El vidente verde, ya de regreso, se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal. Ned. Robb. Catelyn. Talisa. Ygritte. Las personas que deberían haber muerto seguían vivas. ¿Cómo se suponía que iba a convertirse en rey de los 7 reinos de esta manera? Evidentemente, sería necesaria una planificación más cuidadosa. Y luego estaba Jaime. Ardía como un infierno viviente, incluso más feroz que Azor Ahai, el cascarón desechado del Señor de la Luz de épocas pasadas. Sin embargo, también era diferente del Señor de la Luz. Aún así, era obvio que Jaime todavía no había cumplido las condiciones para ser una verdadera divinidad, y no sabía nada de cómo funcionaba realmente la divinidad. Eso tranquilizó un poco al vidente verde. Mientras no hubiera cruzado ese umbral, seguía siendo solo un mortal. Sigue siendo solo una presa. Jaime, por otro lado, no estaba del todo seguro de cómo manejar la situación de Bran. Matar a Bran sería fácil. Pero si el vidente verde pudiera simplemente saltar a una nueva nave, ¿entonces qué? ¿A dónde iría Jaime a buscarlo después de eso? Es mejor esperar a que llegue el Señor de la Luz y resolverlo juntos. Aún así, necesitaba un plan B el vidente verde. El Señor de la Luz. Incluso el extraño. Jaime no confiaba en ninguno de ellos. Mientras tanto, Ned y Catelyn habían empezado a notar que su hijo se sentía mal. Frío. Separado. Casi como si ya no estuviera completamente vivo. Habían intentado hablar con él en más de una ocasión, pero todas sus respuestas habían sido distantes y carentes de emoción, sin la calidez que un hijo debería mostrar a su familia. Robb, Rickon, Sansa y Jon también habían ido a verlo. No hizo ninguna diferencia. Permaneció tan frío como una piedra en invierno. Curiosamente, la única persona en la que parecía estar genuinamente interesado era Jaime. Le hizo pregunta tras pregunta sobre él. Y entonces llegó Arya. Con su regreso, Winterfell finalmente se llenó de alegría. Por primera vez desde que los Stark habían viajado al sur, la familia volvía a estar reunida bajo el mismo techo. Era el tipo de imagen que hacía que todo el castillo pareciera cobrar vida. El caballero del árbol sonriente. Arya sonrió al saludar a Jaime. Un brillo violeta parpadeó en los ojos de Jaime. Una santa doncella de la casa de blanco y negro, ritual incompleto. Me alegra verte, Arya, dijo Jaime. A juzgar por tu actitud, has aprendido bastante. Podemos comprobarlo, replicó Arya con una confianza desbordante. Un coro de voces sorprendidas se alzó a su alrededor. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados sobre Patreon. Patreon/Yamseno, simplemente elimine el guión, para acceder normalmente. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 152. 152. Pura admiración a esas alturas, todo el mundo sabía lo aterrador que era Jaime con un cuchillo. Cualquiera que pudiera pararse en medio de una multitud, ser rodeado por todos lados y aún así ganar con facilidad, hacía tiempo que la gente había dejado de desafiarlo. Preferían medirse con Brienne. Al menos contra ella, la victoria parecía posible. Jon le lanzó a Jaime un bastón de madera de 1 metro de largo. No seas tan dura con ella. Arya, creo que deberías conocer mejor a Jaime antes de intentar pelear con él. No hay necesidad. Arya sacó aguja y adoptó su postura de combate. El seco estrépito de la madera y el acero resonó. Era obvio que Jaime le estaba dando oportunidades, guiándola durante el intercambio. Si bien todos se reían del trato especial que le daba a Arya, también les impresionaba lo mucho que había mejorado su manejo de la espada. Rápido. Preciso. Es hermoso de ver. Y mortal. Jaime le arrebató aguja de la mano a Arya. Arya se abalanzó hacia adelante, lanzando una daga hacia su garganta. Jaime la agarró de la muñeca.
Arya soltó la daga al instante, intentando atraparla con la mano izquierda. Pero Jimmy era más rápido. Se acabó, Arya. Apenas había cerrado los dedos alrededor de la daga que Jimmy llevaba en la cintura cuando la hoja que Amy había atrapado ya apuntaba a su corazón. Los ojos de Brienne brillaban de admiración. Increíble. Verdaderamente increíble. Arya, naciste para ser una asesina. Esos últimos movimientos, jamás los habría podido esquivar. Creo que necesitas mejores armas, dijo Jimmy, deslizando la daga de nuevo en el cinturón de Arya. Este ya está bastante bien, respondió Arya, recuperando aguja. No es ni de lejos suficiente. ¿Sabes a qué tipo de enemigo nos enfrentamos? Caminantes blancos. Solo se les puede matar con vidriagón o acero valirio. Los necesitarás. ¿Vidrio dragón? Preguntó Arya. No. Acero valirio. Dicho esto, Jimmy sacó la daga de su cintura y se la entregó. Arya lo dibujó lentamente. El inconfundible brillo ondulado del acero valirio captaba la luz. La hoja era larga, estrecha, afilada y de punta afilada como una navaja. Gracias. Hay más. Jimmy metió la mano en el cubo orádrico y sacó una segunda arma. Luego otra. Una espada de acero valirio del mismo estilo que aguja, solo que un poco más larga. Y una lanza de doble punta que podía partirse y girar sobre su eje central. Un coro de silbidos burlones y exclamaciones divertidas se alzó entre la gente que observaba. Bajo el alero, Ned y Catelyn observaron cómo se desarrollaba todo. Sin duda, Jimmy trata a Arya de forma diferente. Sí, murmuró Catelyn. Aunque Arya todavía es muy joven. De lo contrario, harían una pareja estupenda. Hasta que no sepamos exactamente quién es Jimmy, es demasiado pronto para decir algo así. Los regalos que Amy le dio a Arya parecían hechos a su medida. Tras solo unos pocos movimientos de prueba, ya estaba ansiosa por volver a luchar. Jimmy suspiró. Odio pelear con maníacos como tú. Bien. Una ronda más. Deberías usar esa espada larga que tienes. ¿El cortador de caballos? ¿Se llama horse cutter? ¿Por qué? Porque parte a los caballos por la mitad. Arya lo miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, Jimmy logró dejarla completamente sin palabras. Entonces Jimmy sacó una de las cuchillas de entrenamiento de madera de Gendry y se colocó en posición. Arya apuntó con la lanza a Jimmy, y la lucha se reanudó. No, no es una pelea. Una paliza unilateral. Esta vez, Jimmy tenía la intención de darle una lección a la pequeña fanática de la batalla. La hoja de madera en su mano se movía con rapidez, apartando la lanza de doble filo una y otra vez antes de deslizarse con precisión hasta posarse en la garganta de Arya. Tras varios intercambios, incluso Arya comprendió la distancia que los separaba. Bajó la cabeza, visiblemente decepcionada, y guardó el arma. Jimmy, eres realmente increíble. ¿Qué es eso comparado con el resto? Intervino Tormund. Jimmy es más fuerte que Mag el gigante, y aún así solo usa una espada. El verdadero Jimmy es el que tiene dos espadas. Jimmy no dijo nada. Había algo extrañamente poético en la forma en que Tormund lo había expresado. Aún así, con alguien tan increíblemente obtuso como Tormund, no tenía sentido dar explicaciones. Como mucho, Jimmy podría darle unas cuantas patadas más la próxima vez que entrenaran. Curiosamente, después de todas esas sesiones de entrenamiento, todos los demás habían mejorado al menos un poco. Todos excepto Tormund. Parecía totalmente inmune al progreso. Mientras los demás se alejaban, Tormund se acercó sigilosamente a Jimmy con la sutileza de un oso borracho que pretende ser invisible. Oye, Jimmy. No creo que Arya sea una buena esposa. Deberías reconsiderarlo, pum. Jimmy le dio un golpecito en la frente con un dedo. Tormund se agachó en el sitio, agarrándose la cabeza. Arya es probablemente la segunda mejor espada china de todo Invernalia ahora mismo, dijo Jimmy con sequedad. En una pelea real, podría degollarte antes de que te dieras cuenta. ¿En serio? ¿Esgrima como si fuera baile puede ser tan peligroso? Murmuró Tormund, frotándose la cabeza. Dios mío, Jimmy me golpeó tan fuerte que creo que se me partió el cráneo. Debería comer algo para recuperarme, murmurando aún para sí mismo, miró a izquierda y derecha, y luego se escabulló hacia las cocinas. Llegaron dos cartas a Invernalia. Una de Cersei. Una de Daenerys. Cersei, tan desvergonzada como siempre, exigió que el norte se sometiera y la reconociera como gobernante de los 7 reinos. Tormund escupió al oírlo. Incluso él pensó que era demasiado absurdo.
El mensaje de Daenerys contenía prácticamente la misma exigencia, aunque expresada con un lenguaje más refinado. Ofrecía ayudar al norte a destruir a Cersei, pero solo si el norte acudía a Rocadragón y renovaba su lealtad a la casa Targaryen. La redacción fue bastante educada. La sustancia no lo era. Tengo 3 dragones. Caballería Dothraki. Inmaculados. Los segundos hijos. Flota de Vitarion. La amenaza estaba escrita entre cada línea. Aunque, en realidad, la flota de Vitarion podría dejar de ser suya por mucho tiempo. Si el norte se aliaba con Daenerys, Vitarion perdería cualquier posibilidad de vengarse, lo cual contravenía directamente los términos de su acuerdo. ¿Necesitaba el norte una alianza? Absolutamente. Al menos hasta que se acabara con el Rey de la Noche, el norte necesitaba un aliado. Si no otra cosa, necesitaba que otras potencias dejaran de destruirse entre sí. Iré a Rocadragón con Jon, dijo Jaime. Y Tyrion también. En cuanto a desembarco del rey, eso puede esperar. La que ahora ocupa el trono de hierro podría mirar fijamente al Rey de la Noche y aún así cerrar los ojos. Jamás despertarás a alguien fingiendo dormir. Bueno, dijo Tyrion, aunque me cueste admitirlo, tienes razón. Y así, sin más, abandonó la idea de ir a desembarco del rey para hablar con Cersei. Así se decidió. Jaime, Tyrion, Jon y Davos zarparían hacia Rocadragón e intentarían persuadir a Daenerys para que aceptara una tregua y uniera fuerzas contra el Rey de la Noche. Solo eran 4 hombres. Pero cada una tenía su importancia. Jaime habló en nombre de los Freefolk. Tyrion por el norte. Davos llegó en nombre de la princesa Shireen. Y Jon. Jon era el único Targaryen conocido que quedaba en Poniente. Tenía que estar allí. Horus volaba delante del barco, arrastrándolo con una cuerda a través de las olas. La embarcación surcaba el mar a una velocidad vertiginosa mientras Max se aferraba a un barril y vomitaba como si su alma intentara escapar. Jaime le dio una manzana agria. Te dije que no vinieras. Insististe en que querías ver dragones. Llegarán al norte tarde o temprano. No ibas a perderte la oportunidad. Mag, no está bien, gimió Mac. A su lado, Wang Wang permanecía de pie, sonriendo con la firmeza de un árbol. Wang Wang está bien. No se marea. Wang Wang, Mag levantó la cabeza, pero el vaivén de la cubierta lo sumió de nuevo en la miseria. No lo entendía. Ambos eran gigantes. ¿Por qué Wang Wang estaba perfectamente bien mientras él se sentía fatal? Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados sobre Patreon. Patreon/Yamseno, simplemente elimine el guión, para acceder normalmente. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 153. 153. Encuentro con Daenerys. Ninguno de los dos estaba previsto inicialmente para formar parte de la delegación. Mag y Wang Wang habían llegado a Invernalia para entregar bellotas y fruta seca a cambio de telas y condimentos. En cuanto supieron que había posibilidad de ver dragones, ambos empezaron a armar un gran revuelo por ir a verlos. Jaime pensó que los gigantes eran lo suficientemente imponentes como para formar parte de la imagen del norte, así que los trajo. Lo que no esperaba era que Mag, a pesar de su fortaleza, se mareara. Mag no lo entendía. Cuando navegó desde la costa helada hasta Punta Dragón Marino, se encontraba perfectamente bien. Entonces, ¿por qué este barco le revolvía el estómago? Una vez que desembarcaron, se encontraron con una cara conocida. Varys, la araña. Black. Por fin, tierra firme. Gimió Mag, tropezando al llegar a la orilla antes de recuperar el equilibrio. Odio los barcos. Varys estaba a punto de dar un paso al frente para darles la bienvenida, pero en cuanto vio a Mag y Wang Wang asomándose a ambos lados, dudó. Jaime lo saludó primero. Vaya, vaya. La araña. De verdad que apareces por todas partes. ¿Por qué no estás en desembarco del rey? ¿Qué haces en Rocadragón? Varys miró hacia Tyrion. Tras la desaparición de Tyrion, juré lealtad a la reina dragón. ¿Y usted, mi señor? ¿A quién sirve? Su mirada se aguzó. Fuiste tú quien sacó a Ned Stark de desembarco del rey, ¿verdad? ¿Ned? Hice más que salvar a Ned. También saqué a Robb de allí. Y a Henry, ya que estaba. Supongo que lo conoces. El bastardo de Robert. Jaime ladeó la cabeza. Aunque hay algo que nunca he logrado comprender. Si salvé a Ned, ¿de dónde salió exactamente ese Ned sin cabeza? Varys le dirigió una mirada mesurada. Esa, dijo, es una pregunta difícil de responder. El grupo se abrió paso por el pasaje hacia el tambor de piedra.
A pesar de la desolación de Rocadragón, Jimmy tuvo que admitir que el lugar era diferente a todo lo que había visto. Toda la isla parecía esculpida con la forma de dragones. Las calzadas eran espinas dorsales de dragón. Los grandes salones, cuerpos de dragón. Las torres se alzaban como cabezas de dragón que apuntaban orgullosamente al cielo. Una ráfaga de viento barrió el cielo. 3 dragones cruzaban el cielo sobre ellos. Mag y Wang Wang estiraron el cuello hacia atrás todo lo que pudieron y luego saludaron alegremente a las bestias como si saludaran a pájaros curiosos. El resto de los asistentes se mostraron mucho menos afectados de lo que lo habría estado la mayoría de la gente. Después de todo, cuando Horus alcanzó su tamaño adulto, los empequeñeció. Y Jimmy, que caminaba a grandes zancadas por debajo, irradiaba una presencia tan imponente que incluso los dragones parecían incómodos. Jimmy había matado a Smaug. Había matado a sirvientes del dios ahogado. Incluso había matado a un devorador de dragones. Los 3 dragones de arriba aún eran jóvenes, en realidad poco más que crías algo grandes. Lo suficientemente grandes como para parecer temibles, pero lejos de ser adultos. Lo único que sentían era peligro. Así que, aunque Daenerys hubiera querido que se agacharan e intimidaran al grupo de Jimmy, los dragones no querían saber nada de eso. Poco después, entraron en el tambor de piedra. Gusano Gris y Missandei se situaron a ambos lados. Varys ahora ejercía de mano del rey. Ante ellos se sentaba Daenerys Targaryen. Missandei dio un paso al frente y comenzó la presentación formal. Te encuentras ante Daenerys Targaryen, la incombustible, reina de Meereen, legítima heredera del trono de hierro, protectora del reino, Khaleesi y del gran mar de hierba, rompedora de cadenas y madre de dragones. Jimmy se rió. Una risa aguda y repentina. Perdóname, dijo, alzando una mano. Por favor, continúa. No pude evitarlo. El rostro de Gusano Gris se endureció al instante. Insolencia. No hablaba mucho, pero si las miradas mataran, Jimmy ya habría muerto varias veces. Daenerys, sentada en el trono de piedra negra, alzó una mano para detenerlo. ¿Y por qué?, preguntó con frialdad. ¿Te ríes, señor? Porque es una lista de títulos larguísima, dijo Jimmy. Parece difícil de recordar. Cada una me la gané, respondió Daenerys. Cada una representa algo que viví y que jamás olvidaré. No necesito recordarlas, las conozco. Su mirada se agudizó. Ahora, caballero, indica tu propósito. De acuerdo. Por cortesía, supongo que también debería presentar a nuestra parte. Este es Davos Seaworth, escudo jurado de la casa Baratheon y caballero guardián de Shireen Baratheon, hija de Stannis Baratheon. Ese es Tyrion Lannister, la mano del rey en el norte, la mente más brillante de los 7 reinos. Seguro que tu informante ya tiene un informe completo sobre él. En cuanto a mí, soy Jimmy Alstead, rey electo de los pueblos libres al norte del muro, más allá de los colmillos helados. Y ahora, lo presento como corresponde. Jimmy se aclaró la garganta dramáticamente. Jon Targaryen. Hijo del príncipe Rhaegar y Lyanna Stark. Nacido en la Torre de la Alegría. Aunque no estoy del todo seguro de cómo debería expresarlo, recurrió a Tyrion en busca de ayuda. Tyrion puso los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Ahora preguntas? ¿Llevas el apellido Targaryen? Daenerys se levantó del trono de obsidiana y caminó hacia Jon. Tras rodearlo una vez, negó con la cabeza. No te pareces en nada a un Targaryen. Jimmy se encogió de hombros. Él tampoco quiere oír eso. Pero precisamente por eso sobrevivió lo suficiente como para crecer. Aunque me duela decirlo, durante el reinado de Robert, no solo los Targaryen, sino incluso los Blackfyre fueron perseguidos y exterminados. Yo mismo decidiré si tus palabras son ciertas. Daenerys regresó al trono y volvió a sentarse. Ahora, exponga su propósito. Ellos pueden encargarse de eso, dijo Jimmy de inmediato. Estoy de acuerdo con cualquier acuerdo al que lleguen. Pero si fuera posible, ¿me importaría ir a ver a tus dragones? Parecía casi ansioso. No creo que eso sea prudente, dijo Daenerys, visiblemente desconcertada. Los dragones son peligrosos. Ella lo miró como preguntándose si había perdido la cabeza. Un solo mordisco bastaría para acabar con él. Aún así, si después de las charlas sigues interesado, puedo llevarte a verlos. De acuerdo, entonces. Jimmy pareció brevemente decepcionado y se hizo a un lado, dejando la negociación en manos de los demás. Este tipo de cosas nunca habían sido su fuerte. Prefería lanzarse de cabeza a la pelea con una espada en la mano. En poco tiempo, las negociaciones llegaron a un punto muerto. Daenerys quería que el norte se arrodillara ante ella.
El norte quería que Daenerys ayudara a detener a los caminantes blancos. Y Daenerys ya no era la chica ingenua que había sido en el pasado. Ya no creía en las historias que Viserys solía repetir, sobre cómo en el momento en que el estandarte del dragón de 3 cabezas volviera a ondear, legiones de leales acudirían en masa a él, derrocarían a Robert y restaurarían la casa Targaryen. Todas esas tonterías sobre incontables personas, cosiendo en secreto estandartes de dragones a la luz de las velas, esperando el día en que los dragones regresaran, jamás volvería a creer en esos cuentos de hadas. Las palabras de Jaime sobre Jon lo habían dejado perfectamente claro. La única razón por la que Jon había sobrevivido era porque no parecía un Targaryen. ¿Qué tan ingenuo debió ser Viserys para creerse toda esa vieja fantasía? Si el reino realmente hubiera estado esperando el regreso de la casa Targaryen, Robert jamás habría ganado. Y no hace mucho, Daenerys cometió un error desastroso que le costó 2 importantes aliados. Dorne y Alto Jardín. Su anfitrión principal estaba retenido en Roca Casterly. Al mismo tiempo, como ella no había accedido de inmediato a la campaña de venganza de Victarion Greyjoy, él se había vuelto contra ella. Sin la flota de Victarion transportando a sus tropas, su ejército perdió movilidad. La mayor parte de sus fuerzas seguían concentradas en el asalto a Roca Casterly, lo que la dejó indefensa mientras Jaime marchaba, vaciaba Alto Jardín y aplastaba a las fuerzas dornienses. El oro procedente de Dorne permitió a Cersei devolver el dinero al Banco de Hierro. El grano procedente de Alto Jardín le proporcionó los medios para estabilizar desembarco del rey. Y con la seguridad alimentaria asegurada, podría volver a reclutar personal. En un tiempo sorprendentemente corto, la situación en la capital comenzó a mejorar. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados sobre Patreon. Patreon/Yamseno, simplemente elimine el guión, para acceder normalmente. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 154. 154. ¿Una alianza? Entonces, ataquemos a Cersei. Aún así, Daenerys seguía creyendo que podía ganar. Ella tenía 3 dragones. Ella tenía a los Dothraki, feroces y curtidos en la batalla. Ella tenía a los Inmaculados, intrépidos y disciplinados. Sí. Ella podría ganar. Si dependiera de Jaime, la respuesta sería sencilla. Que los 3 dragones abran el camino y arrasen con todo a su paso. Arrodíllense o conviértanse en cenizas. Desafortunadamente, Varys y sus constantes advertencias habían llevado a Daenerys demasiado lejos. ¿Quería ser adorada por el reino o quería ser la reina de las cenizas? ¡Qué elección tan ridícula! Quienes estuvieran dispuestos a someterse, al final se someterían. Aquellos que se resistían jamás cederían, por mucha misericordia que ella intentara mostrarse. Tomemos a Cersei como ejemplo. Ella ya se sentaba en el trono de hierro como reina. ¿Qué podría ofrecerle a alguien para que se arrodillara? Daenerys seguía creyendo que la victoria era suya, pero a corto plazo no tenía una ventaja decisiva. ¿Y si Cersei lograra recuperarse de este revés y prolongar la guerra hasta convertirla en una larga campaña? Daenerys estaría en serios problemas. No tenía un territorio propio que la respaldara, y con Varys susurrándole advertencias al oído a cada paso, incluso si no se derrumbaba del todo, estaba destinada a sufrir las consecuencias. Ahora el norte había venido ofreciendo una alianza. Y a juzgar por las apariencias, sus fuerzas no serían fáciles de derrotar. Como mínimo, parecían más fuertes que Dorne o Alto Jardín. En cuanto al ejército de Alto Jardín, apenas había nada que destacar. Se burlaban de ellos por ser los mejores caballeros bailarines de los 7 reinos. Por otro lado, a Dorne no le faltaba fuerza. Su problema era Ellaria. Una mujer consumida por el odio. Carecía de criterio, solo pensaba en la venganza y no tenía visión más allá de su propia ira. Por si fuera poco, envenenó la única baza que tenía a su favor y asesinó al príncipe Doran, un hombre que gozaba de un inmenso apoyo entre su pueblo. Ante aliados como esos, que no hicieron más que sacrificarse y arrastrar la causa consigo, incluso Daenerys se había quedado indefensa. Ahora que el norte había tomado la iniciativa, por supuesto que quería involucrarlo. El problema era Ned Stark. Él había ayudado a derrocar a su padre, y Daenerys no podía dejarlo pasar. Por eso insistía en que el norte se doblegara antes de que se pudiera forjar cualquier alianza. En cuanto a lo que Tyrion decía sobre los caminantes blancos, ella no se creyó ni una palabra. Finalmente, Jaime perdió la paciencia. Su gracia, ¿qué le parece esto? Usted toma sus dragones, yo mi águila, y los dos volamos hasta allí y reducimos a cenizas la Fortaleza Roja.
no, interrumpió Varys de inmediato. Hay incontables inocentes dentro de la Fortaleza Roja. Le estás pidiendo a su gracia que cometa una atrocidad. Un gobernante debe respetar la vida. La reina ha roto cadenas. Ha liberado esclavos. Por eso la gente la sigue. Si se apodera de la Fortaleza Roja quemando vivos a civiles, incluso si gana el castillo, ¿cuántas personas en Poniente seguirán apoyando su gobierno después? Así que, en vez de eso, nos quedamos aquí sentados viendo cómo Cersei lleva su grano de vuelta a casa, reúne más ejércitos y regresa para luchar contra ti, replicó Jaime. En ese momento, no solo morirán personas comunes. Tus soldados también morirán. Para Jaime, el razonamiento de Varys era absurdo. La mayoría de la gente se regía por una regla sencilla: es mejor que muera otro a que muera uno mismo. Pero Varys parecía hacer exactamente lo contrario. Siempre terminaba arruinando a las mismas personas a las que decía servir, ofreciendo su lealtad incondicional a alguien solo para conducirlo directamente al desastre. Para entonces, incluso Daenerys empezaba a comprender el problema. Era como si tuviera una bomba en las manos, pero insistía en jugar como si solo tuviera cartas pequeñas para tirar. Creo que ahora entiendo la situación, dijo Jaime. Así que hagámoslo. Como muestra de buena voluntad, enviaré todos los barcos que tenemos a tu lado. En cuanto a la sumisión, el norte sigue siendo el norte. Las tierras de los ríos vuelven a la casa Tully. Roca Casterly regresa a los leones. Podemos recuperar esos lugares nosotros mismos. Pero antes de pedirle al norte, a las tierras de los ríos y a las tierras del oeste que se arrodillen, hay una pregunta que debes responder. Él fijó sus ojos en ella. ¿Seguirás aferrándote al viejo odio? Jaime mató a tu padre. Ned ayudó a derrocar su gobierno. El padre de Gendry mató al príncipe Rhaegar. ¿Todavía tiene intención de cobrar esas deudas? Si lo que quieres es venganza, me doy la vuelta y me marcho ahora mismo. Pero si logras dejar de lado ese odio y tomar primero el trono de hierro, entonces hablaré en nombre de esas 3 regiones y te las juraré. Él sostuvo su mirada sin vacilar. Comparado con una loca como Cersei, preferiría verte gobernar a ti. Las palabras de Jaime cayeron como el golpe final de un martillo. Ahora solo quedaba que Daenerys respondiera. Daenerys lo pensó un momento y luego dijo: puedo perdonar a Ned Stark y la rebelión de los Baratheon. El Matarreyes es otra historia. No, no, no. No perdono. Déjalo ir. Jaime negó con la cabeza. Cuando el Rey Loco gobernaba, nadie tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Ni siquiera Jaime. Si Jaime no lo hubiera matado, nadie habría vivido. ¿Viste el gran septo, verdad? Cersei lo convirtió en un campo de ceniza blanca con fuego valirio. Eso era solo una parte de lo que el Rey Loco había escondido bajo desembarco del rey. Su intención era reducir la ciudad entera a cenizas. Si lo hubiera logrado, ¿de verdad crees que Poniente te habría recibido con los brazos abiertos a tu regreso? Todos actuaron para sobrevivir. Así que esto no se trata de perdón. Se trata de dejar atrás el pasado. La observó fijamente. Si la mujer que eres ahora se hubiera presentado ante el Rey Loco en aquel entonces, no te habría quedado más remedio que matarlo también. Y si tu hermano Rhaegar hubiera optado por matar al Rey Loco y tomar el trono de hierro él mismo, la casa Targaryen podría seguir gobernando Poniente hoy en día. El rostro de Daenerys se endureció. No puedo dejar de lado al Matarreyes. Es egoísta, infiel y solo seguía por sí mismo. No hay en él una causa mayor. Jaime suspiró y miró a Tyrion. Tyrion, me estoy esforzando mucho por ese amor fraternal que aún conservas. Luego se volvió hacia Daenerys. De acuerdo. Hagamos una apuesta. Si el Matarreyes oye hablar del ejército de los muertos en el norte y aún así se dirige al norte, entonces ha venido por algo más grande que él mismo. En ese caso, le perdonas la vida. Si no viene, entonces tienes razón. Es un egoísta empedernido, y si lo matas, no me meteré. Daenerys sostuvo su mirada por un instante y luego asintió. Acordado. Su orgullo jamás le permitiría liberar a Jaime sin una razón. Bien. Entonces hablemos de lo que viene después. El tono de Jaime se endureció. Podemos trabajar juntos aquí. Pero en cuanto a Cersei, a menos que la hagan sufrir, seguirá causando problemas. Se volvió hacia Varys. Encuentren su convoy de grano. Destrúyanlo. Los hombres que lo escoltan cuentan como soldados, ¿no? La mirada de Jaime dejaba muy claro que una respuesta equivocada podría costarle la vida a alguien. Varys no dijo nada. Daenerys habló primero. Estoy de acuerdo. Bien. Yo traeré el águila. Tú trae los dragones.
Añade tus barcos y atacaremos una sola vez. De acuerdo. Pero esa águila que sigues mencionando, Daenerys miró el hombro de Jimmy. No te refieres a esa, ¿verdad? Llevaba tiempo sintiendo curiosidad por ello. ¿Qué clase de águila podía mencionarse al mismo tiempo que los dragones? Por supuesto que sí, dijo Jimmy, ladeando la cabeza. Horus, saluda a la reina. Horus alzó la cabeza con orgullo. Saludos, su gracia. Horus le ofrece sus respetos. Cuando le apetecía, Horus podía ser sorprendentemente fiable. Daenerys parpadeó. Un águila extraordinaria. ¿Notable? Ella aún no había visto nada. El tren de suministros avanzaba por Rose Road cuando empezaron a sonar las bocinas. Luego vino el temblor. El suelo tembló como un trueno lejano, y las piedras esparcidas por el camino comenzaron a resonar. Formen filas. Defiendan el convoy. ¿Defenderlo? Esto era indefendible. Lo primero que vimos fue la caballería Dothraki. Pero ni siquiera eso fue lo que sumió a Jaime en la desesperación. Lo que realmente lo destrozó fue lo que vino desde arriba. 3 dragones. Y junto a ellos, un águila roja gigante. Dracarys. A la orden de Daenerys, el fuego de dragón brotó del cielo. Al mismo tiempo, Jimmy dirigió a Horus hacia los vagones. El tren de suministros se extendía a lo largo del camino de las rosas en una línea tan larga que parecía interminable. Horus partió de un extremo y lanzó fuego a su paso, vagón tras vagón, convirtiendo el camino en una cicatriz ardiente. Continuó haciéndolo durante 15 minutos completos. Solo cuando todos los carros del convoy estaban en llamas, finalmente se detuvo. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados sobre Patreon. Patreon/Yamseno, simplemente elimine el guión, para acceder normalmente. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 155. 155. Un malentendido para cuando Jimmy regresó montado en Horus, el ejército en tierra ya estaba completamente colapsado. Esta vez no fue solo un dragón. Fueron los 3, más Horus. La destrucción fue mucho mayor que antes, cuando solo Rhaegal había participado en la batalla. Daenerys observó a Horus con una mirada compleja en sus ojos. En circunstancias normales, solo podía llevar a la batalla a un dragón de forma segura, el que ella misma montaba. En cuanto a Drogon y Viserion, normalmente no podía arriesgarse a liberarlos libremente. La verdad es que fue un poco vergonzoso. Daenerys tenía 3 dragones, pero solo podía controlar por completo al que estaba debajo de ella. Una vez que los otros 2 se dejaron llevar por la sed de sangre, dejaron de importarles quién era aliado y quién enemigo. Esta vez, Horus se enfrentó a los 3 cara a cara él solo y los intimidó hasta que se pusieron en fila. Todavía se veían marcas de garras ensangrentadas en la espalda de Drogon y Viserion, donde Horus los había arañado. Por supuesto, nadie podía subirse al lomo de un dragón en medio de una batalla, así que unas cuantas heridas de garras no suponían un problema grave. Y debido a eso, los 3 dragones se unieron al ataque. Con un rugido, Rhaegal se lanzó hacia un grupo de soldados Lannister acurrucados bajo sus escudos en alto. Entonces, un potente proyectil surcó el aire y se estrelló contra el costado de Rhaegal. El dragón gritó de dolor, batiendo sus alas desesperadamente mientras caía con fuerza al suelo. Horus respondió con una llamarada, incinerando al escorpión que la había disparado. Jimmy señaló hacia abajo. Vete. Quema todos esos proyectiles de asedio. Entonces saltó de la espalda de Horus. Daenerys también saltó de Rhaegal, intentando alcanzar el enorme proyectil clavado en su carne. Sobre ellos, Drogon y Viserion daban vueltas inquietos, rugiendo de agitación. En ese preciso instante, no muy lejos de allí, Jaime se abalanzó directamente sobre Daenerys con una lanza en la mano. Rhaegal giró la cabeza hacia él y desató fuego de dragón. Jimmy empezó con mucha energía. Con su hacha de carnicero en mano, cortó todo a su paso y cargó directamente contra Rhaegal. El dragón herido ya estaba furioso. Al ver a Jimmy abalanzándose sobre él, abrió sus fauces y lo atacó con fuego. Rhaegal, ¡no!, gritó Daenerys. Pero, ¿podría ese fuego realmente perjudicar a Jimmy? Ni de cerca. Incluso ahora, con su debilitada resistencia al fuego, apenas importaba. Y aún sin ella, el fuego de dragón de Smaug no lo había matado entonces, así que Rhaegal no tenía ninguna posibilidad. Cállate. Jimmy corrió directamente a través de las llamas y le estrelló el puño en el hocico a Rhaegal. El enorme dragón aulló tan lastimeramente que casi sonó como un perro pateado. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Daenerys quedó atónita.
Había atravesado el fuego de dragón y le había dado un puñetazo a Raegal en la cara. ¿Él tampoco resultó quemado? Maldito desagradecido. Espetó Jimmy, quitándose el casco. Vine a ayudarte, ¿y me insultas por ello? Había perdido todo el pelo de la cabeza y la cara. Sus cejas habían sido quemadas por completo. Se acercó a Raegal, agarró el enorme perno y primero cortó la punta con púas con su espada. Luego extrajo el asta y retiró la punta rota por separado. Con gran destreza, suturó la herida con hilo de tripa, luego presionó un vendaje empapado en extracto de orquídea sangrienta contra la lesión y lo selló con cinta médica. Estas escamas ni siquiera se parecen a las de Smaug, pensó Jimmy con evidente desdén mientras acariciaba al dragón un par de veces. Luego se volvió hacia Daenerys. Su gracia, tal vez debería cambiar de dragón por ahora. Raegal no parece que vaya a cargar con nadie de nuevo en un futuro próximo. De acuerdo, dijo Daenerys con voz débil. Ella seguía con aspecto aturdido, incapaz de superar la imagen de Jimmy atravesando el fuego de dragón como si nada. Jimmy le lanzó a Raegal una última mirada fulminante, se volvió a poner el casco y se giró para subir la pendiente. Cuando llegó junto a Tyrion, le dio una palmada en el hombro. Tranquilo, Jaime está vivo. Lo he estado vigilando. Negó con la cabeza. Aún así, el hombre es un necio. Cargar contra un dragón con nada más que una lanza. Valiente, eso sí. Cerca de allí, uno de los Khal Dothraki observaba fijamente a Maggie Wan con sus armaduras. Hombres tan imponentes deberían haberle infundido temor, pero en cambio, parecían excitarlo. Bajo la atenta mirada de Jimmy, Maggie Wan ignoraron el desafío. De lo contrario, esas miradas por sí solas habrían bastado para que cualquiera se estrellara contra el suelo. Oye. Tú. Deja de mirar así a mis guardias. Jimmy decidió que era hora de recordarles que no todos en Poniente eran blandos. El Khal le ladró algo en respuesta. Jimmy no entendió ni una palabra. Varys, que estaba cerca, tradujo. Los Dothraki creen que cualquier hombre que use armadura es un cobarde. En cuanto Jimmy oyó eso, empezó a quitarse la armadura y se la entregó a Jon. Araña, dile que incluso sostener un trozo de hierro sería injusto para él. Por razones que solo él conoce, Varys lo tradujo. Los dos hombres dieron un paso al frente. Varios Dothraki estallaron en vítores. Sin la armadura, Jimmy parecía casi ridículo. Con el torso desnudo, vistiendo poco más que unos pantalones. El Khal hizo girar su espada curva e incluso hizo alarde de dejar que Jimmy atacara primero. Jimmy solo levantó el dedo meñique y se lo dirigió con un gesto curvo. Eso fue suficiente. Los ojos del hombre se enrojecieron de furia y se abalanzó hacia adelante aullando. Para cuando Daenerys llegó después de que la batalla en el otro lado hubiera terminado, Jimmy ya había abatido a más de 20 Dothraki. Daba igual lo hábiles que fueran, ya fuera a caballo o a pie. Jimmy los derribaba a todos de un solo puñetazo. No tenían ninguna respuesta para él. Khal. 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 El cántico se extendió entre ellos. Jimmy levantó la mano. Yo no soy tu Khal. Ella sí. Señaló hacia Daenerys. Solo soy un hombre de Poniente que, por casualidad, lleva armadura. Luego volvió a mirarlos. Síganla, y cuando mueran, regresarán a las estrellas. Tras exponer su punto de vista, Jimmy se volvió a poner la armadura. No tenía ningún interés en pavonearse medio desnudo. Su gracia, a mi regreso, enviaré nuestra flota para apoyarla. Y espero que venga al norte pronto. Jimmy estaba a bordo del barco, llamando a Daenerys desde la cubierta. No creo que pase mucho tiempo antes de que nos volvamos a encontrar, respondió Daenerys. Su mirada era compleja. Ella había interpretado la inmunidad de Jaime al fuego de dragón como una señal de sangre Targaryen. Y, sinceramente, era difícil culparla. En todo Poniente, prácticamente no había nadie que pudiera atravesar las llamas sin sufrir daño alguno. Daenerys era una de ellas. Ahora también estaba Jimmy. Era difícil no pensar que tenía que haber alguna conexión. Jimmy le dio una palmada en el hombro a Tyrion. No te enfurruñes. Como mano del norte, al menos puedes asegurarte de que Roca Casterly permanezca en manos de los Lannister. Miró hacia el mar. Con lo que ha hecho tu hermana, ¿en qué se diferencia del rey loco? Voló por los aires el gran septo y arremete contra cualquiera por pura maldad. Si ella termina gobernando los 7 reinos, ¿cuántas personas crees que seguirán vivas al final de su mandato? Tyrion dejó escapar un largo suspiro. Una cosa es saber algo. Otra muy distinta es aceptarlo. Bajó la mirada.
Cuando termine esta guerra contra los caminantes blancos, creo que dejaré el cargo de mano del rey. De acuerdo, dijo Jimmy. Es tu decisión. Cuando regresaron a Winterfell, trajeron noticias que no eran ni buenas ni malas. La flota de Theon Yasa contaba con menos de 200 barcos, pero el hecho de que ahora estuvieran con Daenerys, reina de los 3 dragones, lo cambiaba todo. Mientras ella estuviera a bordo, poco importaba cuántos enemigos encontraran sus naves. Los dragones podían arrasar cualquier flota que se les pusiera por delante. En cuanto a la posibilidad de que los Greyjoy se independizaran de nuevo e intentaran forjar su propio reino, eso parecía improbable. Una vez que los hombres habían visto dragones con sus propios ojos, tendían a perder cualquier deseo de rebelión hasta que encontraban la manera de lidiar con ellos. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados sobre Patreon. Patreon/Yamseno, simplemente elimine el guión, para acceder normalmente. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 156. 156. Capturando a un espectro en el Consejo de Winterfell, Robb había visto con sus propios ojos a los muertos más allá del muro. Y la mayoría de los demás también. Con las fuerzas que tenían ahora, hacerles frente solos sería prácticamente imposible. Necesitaban más aliados. Los caballeros del Valle seguían sirviendo oficialmente bajo las órdenes de Robin Arryn en el Nido de Águilas. Pero sin las intrigas de Meñique, la situación de Robin no había resultado especialmente favorable. Rickon, Sansa, Catelyn y el mismísimo emperador de las nueces debían cabalgar hacia el Nido de Águilas para pedir ayuda y permanecer allí para estabilizar la situación en torno a Robin. Los caballeros del Valle tendrían que luchar en esta guerra. Pero primero, debían impedir que Cersei hiciera alguna locura. Solo si la retaguardia permanecía segura, Jimmy y los demás podrían concentrarse en eliminar al enemigo. Si queremos que se callen, tenemos que capturar a una de esas cosas y enviarla a la Fortaleza Roja. De lo contrario, Cersei jamás creerá que existen criaturas como los caminantes blancos. Pero incluso si enviamos a uno, debemos permanecer alerta. Cersei nunca ha sido de las que siguen las reglas. Ese año, el invierno pareció llegar antes de lo habitual. Todos aquellos que no eran combatientes fueron reubicados en las llanuras entre Fuerte Terror y Puerto Blanco. Invernalia se convertiría en la última línea defensiva. Si resistía, todo estaría bien. Si caía, no les quedaría más remedio que dejar el resto en manos del destino. Jimmy, Jon, Daisy, Tormund y los demás formaron un grupo de caza para capturar a uno de los muertos y se dirigieron al norte, más allá del muro. Y, por supuesto, Sandor Clegane también apareció. Afirmó que el Señor de la Luz lo había llamado al norte. En cuanto supo que cualquiera que se uniera a la misión sería recompensado con un arma de acero valirio, insistió en formar parte del grupo. Si lograban capturar a uno de los muertos, tendrían que transportarlo por mar y navegar rodeando el muro. Aún quedaba suficiente magia antigua del muro como para impedir que los muertos lo cruzaran directamente. Una vez más allá del muro, el grupo avanzó penosamente a través de vientos brutales, abrigados con gruesas capas de ropa. El clima se había vuelto tan inclemente que incluso los grandes alces tenían dificultades para sobrevivir allí, por lo que no les quedó más remedio que continuar a pie. Horus, deberías alzar el vuelo y explorar. Perderemos tiempo si seguimos vagando a ciegas. Eso no sucederá. El Rey de la Noche ya ha explorado todo lo que hay al norte del muro. Todos los cadáveres que ha podido encontrar han resucitado y se dirigen hacia un mismo lugar. ¿Una montaña con forma de punta de flecha?, preguntó Sandor. ¿Cómo lo sabes? Horus parecía genuinamente sorprendido. Lo vi entre las llamas, dijo Sandor. ¿Es esa?, preguntó Jimmy, señalando hacia un pico lejano. Esa es. Mientras hablaban, un leve crujido les llegó desde delante. Un caminante blanco apareció a lo lejos, liderando una manada de espectros. No eran más que un poco más de 100. Creo que podemos ganar uno, dijo Jon. Me preocupa más que tomemos uno y atraigamos a 1000, murmuró Tormund, aún inquieto cada vez que había muertos involucrados. Ya son 1000, dijo Sigurd. No mostró verdadero temor, solo apretó el hacha que sostenía en la mano mientras miraba a Jimmy. Jimmy solo sonrió. No importa. Nos encargamos de ellos primero y del resto nos ocupamos después. Fijó la mirada en el caminante blanco, desenvainó cortacaballos y cargó. La pelea terminó rápido. A la velocidad de Jimmy, 100 enemigos no eran ni de lejos suficientes para detener su avance, y mucho menos 100 cadáveres sin mente.
Llegó hasta el caminante blanco, hizo un amago y atacó. El resultado fue inmediato. Los espectros que los rodeaban se desplomaron en un montón estrepitoso, huesos y miembros congelados cayendo al suelo. Solo quedaron 7 u 8, que seguían gritando y debatiéndose. Jimmy hizo girar la hoja una vez en su mano. No hacía falta que hiciera nada más. Los demás no llevaban sus armas de adorno. En poco tiempo, los 2 últimos espectros quedaron bien atados. Dioses del cielo. ¿Qué es eso? Todos levantaron la vista. Incluso Jimmy solo pudo mirar fijamente y pensar, ¿qué demonios? Estaban por todas partes. A través de las colinas, sobre las crestas, en cantidades tan inmensas que parecían cubrir el mundo mismo, los muertos avanzaban en una marea interminable. Quienquiera que haya escenificado esas batallas en los viejos relatos, claramente se contuvo. Ese pequeño lago helado del que siempre hablaba la gente, tantos espectros podrían haberlo llenado una y otra vez, más veces de las que nadie se atrevería a contar. Jimmy reaccionó al instante, lanzando a Horus por los aires. Llévalos a Easwatch. Coge tantos como puedas y luego regresa. Después, dirígete a los barcos que te esperan allí. Horus no perdió ni un segundo. Capturó a 4 personas junto con el espectro apresado y salió disparado hacia Guardia Oriente. Retrocedan. Retrocedan ahora. Yo los cubriré. Pero no esperen que salve a todos. Jimmy entrelazó sus 2 espadas, encontró un punto estrecho y se plantó allí, intentando ganar todo el tiempo posible. Los muertos se abalanzaron sobre él como una tormenta. Llegaban de todas direcciones. Manos, cuchillas, miembros congelados, todos extendiéndose a la vez. Sus 2 espadas giraban tan rápido que saltaban chispas del acero, pero aún así, innumerables espectros se le escapaban y seguían persiguiendo a los demás. Eso solo fue posible porque se trataba de Jimmy. Cualquier otra persona habría sido destrozada por completo. Ni siquiera Jimmy podía quedarse quieto ni un segundo. Si lo hacía, los muertos se abalanzarían sobre él por todos lados y lo envolverían como un montículo viviente. Entonces lo sintió. Una repentina opresión en el pecho. Un pico de peligro. Se apartó instintivamente. Una lanza de hielo azul pasó velozmente junto a él, rozándole el pecho tan cerca que casi sintió su frío punzante. La lanza del Rey de la Noche. Pero Jimmy seguía sin poder ver dónde estaba. Ese canalla astuto lanzó una lanza y desapareció sin dejar rastro. Jimmy quería matarlo, pero el hombre se negó a darle la oportunidad. No. Ya habían pasado demasiados espectros. Los demás jamás podrían oponerse a tantos. Tenía que ponerse al día. Jimmy había pasado todo ese tiempo encerrado con los espectros. Ni siquiera había tocado a un solo caminante blanco, y mucho menos al Rey de la Noche. Si seguía luchando aquí, sería inútil. Así que lo logró. Una vez que Jimmy decidió marcharse, ni los muertos ni los espectros pudieron detenerlo. Ni los caminantes blancos. Ni siquiera el Rey de la Noche pudo retenerlo si decidía huir. Y si el Rey de la Noche lo intentara, a Jimmy no le importaría terminar una de sus tareas antes de tiempo. Para cuando Jimmy irrumpió entre los muertos con su arma de doble filo girando como un abanico de acero, John y los demás ya habían sido capturados. Los espectros los rodearon por todos lados, lanzándose hacia adelante en oleadas interminables. Tormund apenas había sido enganchado por una cuerda que colgaba tras él cuando fue arrastrado hacia abajo bajo ellos. Jimmy se abrió paso a patadas y cortes entre la pila, y luego pateó al gran salvaje para alejarlo del peligro. Tormund. Muévete. Palanqueta. Muévete. Ahora. No podemos. Hay un río más adelante. La corriente es demasiado fuerte y no se ha congelado. ¿Qué tan ancho? Hay una bifurcación en el río más adelante. A menos de 30 metros. Una pequeña isla en medio. Llegar allí. Jimmy corrió hacia allí y comenzó a lanzarlos uno por uno. Cayeron al suelo con fuerza, rodando por la nieve como sacos arrojados al aire, pero al menos sobrevivieron. Sus capas de ropa eran lo suficientemente gruesas, y Jimmy se dirigió hacia los montones más profundos, así que nadie se perdió en la travesía. Luego se dio la vuelta y volvió al trabajo. Sus espadas gemelas desgarraban a los muertos en amplios arcos, dejándolos caer amontonados. Desde la otra orilla, los demás solo podían mirar. Pensaban que Jimmy estaría en plena forma en la batalla contra Ramsay. Ahora sabían que aún se había estado conteniendo en aquel entonces. Otra lanza de hielo apareció silbando. Jimmy la apartó de un golpe con Cloud Splitter. Una pequeña agolladura, casi imperceptible, apareció en la hoja. Vidente verde. Espera a que te ponga las manos encima.
Cuando lo haga, te cortaré en lonchas lo suficientemente finas como para servirlas en una bandeja. Ponte detrás de la roca. Gritó Jimmy por encima del hombro. No sobrevivirás a una de esas lanzas. Los demás buscaron refugio a toda prisa. Cada vez más espectros se lanzaban al río, pero la corriente era demasiado violenta para retenerlos. Uno tras otro, fueron arrastrados río abajo. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados sobre Patreon. Patreon/Yamseno, simplemente elimine el guión, para acceder normalmente. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer.